Ya es viernes 26 de octubre en Interfaz. Este fin de semana termina el horario de verano, pero ¿sabes cómo se hace este cambio de horario y cómo afecta? Entérate en nuestro reportaje del día. Nos visita en Interfaz Marina Núñez Vespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, con quien hablaremos de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En nuestra sección Docentes dedicada a las telesecundarias, platicaremos sobre el repositorio de recursos audiovisuales de artes. En Perspectiva de Género, el maestro Óscar Iván Godínez Guzmán, subdirector de Investigación y Evaluación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, nos hablará sobre la licencia de paternidad. ¿Quieres aprender aritmética sin lágrimas? No te pierdas los detalles sobre un MOOC diseñado por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. La Universidad Nacional Autónoma de México organiza la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Quédate a ver de qué se trata. Y para que pases un fin de semana muy cultural, aquí en Interfaz te damos las mejores recomendaciones. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Soy Ana Cristina Olvera y me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana de viernes 26 de octubre. Estamos ya finalizando este mes, a unos cuantos días de poder celebrar esta magnífica fiesta de muertos que todos los mexicanos, pues nos da muchísimo gusto compartir estas tradiciones y recordar a nuestros seres queridos que han pasado a otro plano de la vida. Y bueno, también saludo con mucho gusto a Griselda Yebra. Ella nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Y pues los invito a que se queden en la próxima hora y media conmigo, donde hablaremos en Interfaz de temas de educación, pero que también tienen que ver, como siempre lo decimos, con la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte y mucho, mucho más. Hoy tenemos nuestra sección con perspectiva de género, tenemos nuestra sección dedicada a la telesecundaria, también tenemos a Javier Aranda con sus confesiones literarias, así que no se lo pierdan. La noche de este sábado 27 de octubre, del 27 al domingo 28, tendremos que atrasar una hora nuestros relojes para dar comienzo al horario de invierno. Más allá del debate sobre si ese día dormiremos una hora más o una hora menos, lo que nos interesa saber es por qué se realiza este cambio de horario. Muchos nos quejamos, pero no sabemos de dónde viene y también cómo afecta o beneficia a las personas. Benjamin Franklin, político, científico e inventor, fue una de las primeras personas que sugirió el concepto de ahorro de luz. Mientras que fue embajador de Estados Unidos en Francia, Franklin escribió que había sido despertado varias veces a las 6 de la mañana y se había dado cuenta de que el sol lucía antes de lo acostumbrado, amanecía antes, con lo que pensó en la cantidad de aceite, el que se usaba para las lámparas, que se podía ahorrar durante la noche si la gente se despertara antes para hacer sus tareas. Sin embargo, no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando el cambio de horario se realizó a gran escala. Alemania fue el primer país en probarlo con el objetivo de reducir las horas de iluminación artificial, lo que le permitiría ahorrar carbón para usarlo en la guerra. Por su parte, los Estados Unidos redactó en 1918 una ley federal que estandarizaba el inicio y fin del horario de verano en aquellos estados que así lo quisieran. Pero el establecimiento del cambio de horario, como lo conocemos hoy en día, data de la década de los 70, en la cual tiene la finalidad de ahorrar energía y tiene su base en un fenómeno físico de la Tierra llamado traslación, mismo que consiste en el movimiento elíptico del eje del planeta respecto al Sol. En la actualidad son más de 75 países los que aplican el horario de verano y el horario de invierno, dependiendo la posición de la Tierra, tanto en el hemisferio norte, los trópicos y el hemisferio sur. Y esto se debe a un esfuerzo mundial, tanto de los gobiernos como de todos nosotros, que tenemos que adaptarnos a este nuevo horario. En México fue en 1996, muchos lo recordarán,
cuando nuestro país se unió a este mecanismo que consiste en adelantar una hora el reloj durante parte del año en que se registra una mayor insolación, es decir, hay más luz del sol durante el día, para reducir el consumo de energía eléctrica, utilizando principalmente en iluminación en el sector doméstico y aprovechando mejor la luz del sol. La aplicación del horario de verano en México durante el 2017 permitió un ahorro equivalente al consumo de 571,000 casas habitación durante todo un año. Así que vale la pena hacer el esfuerzo y ajustarnos a estos horarios. Y después de casi 7 meses de que en nuestro país utilizamos el horario de verano, pues ya llegó el momento de retrasar nuestros relojes, pero para llevar a cabo este cambio sin ninguna afectación, es necesario tomar algunas medidas que a continuación les presentamos en nuestro reportaje del día. Este fin de semana concluye el horario de verano y comienza el de invierno, por lo cual la madrugada del domingo debe retrasarse el reloj 1 hora. Algunas personas presentan descompensación en el sueño, teniendo síntomas como somnolencia, fatiga o irritabilidad. El hecho de retrasar nuestro reloj 1 hora no implica mayores molestias entre la población, como cuando debe adelantarse. Sin embargo, es preciso que en este cambio se mantengan las rutinas en la hora de dormir. Generalmente estamos privados de sueño. Entonces, en el horario de invierno nos dicen acuéstate 1 hora más tarde, como que nos quitan un poquito la presión de acostarnos a dormir. Y nos dicen levántate 1 hora más tarde, entonces bueno, pues lo sentimos bien. El doctor Ulises Ramírez Correa, director de la Clínica del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que los hábitos de sueño son importantes para toda la población, pero particularmente lo son para niños en edad escolar, quienes de acuerdo a su edad deben cumplir con un número determinado de horas. Un grupo de edad entre los 5 o los 10 años podríamos estar esperando en promedio unas 10 horas de sueño cada noche. Entonces, bueno, pues nada más es cosa de averiguar pues cuántos niños en este grupo de edad están cumpliendo con esa cuota de sueño, pero generalmente no lo logran. Los niños y personas de la tercera edad son quienes más sensibilidad tienen a estos cambios, aunque en ambos casos el organismo se recupera rápidamente, logrando adaptarse en 3 días aproximadamente. El especialista dice a la Agencia Informativa de Educación de México que los padres deben estar atentos a los hábitos de los menores para favorecer que el tiempo que dedican al sueño les permita descansar y acumular energía para el siguiente día. Pues las recomendaciones en primer lugar es que se pongan límites. 1, tener un horario estable para acostarse. El horario para levantarse es muy estable, ¿no? Porque uno tiene que irse a trabajar y llevar a los niños a la escuela. Pero a veces en la noche digamos que se nos pasa un poquito la mano. Y entonces en función del horario para acostarse, bueno, pues tener una rutina específica en el sentido de horario para apagar la televisión, para apagar la computadora, se acaban los videojuegos, cenamos, un regaderazo, pijama, igual si quieren por ahí un poquito de plática, un poquito de cuento antes de dormir. Pues eso funciona muy bien. En México, más de 25 millones de niñas, niños y adolescentes cursan la educación básica en más de 220,000 escuelas. En todo el país, a excepción de Sonora y Quintana Roo, se aplica este cambio de horario. Esta medida busca generar un ahorro en el consumo de energía eléctrica en el país. El año pasado, se ahorraron 899,000 gigawatts hora, equivalentes al abastecimiento de consumo de 563 casas durante todo un año. Pues ahí está, pues las afectaciones por un lado en la ecología, en el ahorro de energía, de aplicar este pequeño cambio, de ajustar nuestro horario a las horas de sol que tenemos al día. Y bueno, por el otro lado también cuáles son los efectos que existen biológicamente en nuestro cuerpo, que ha sido muy debatido desde que se empezó a aplicar en nuestro país. Yo opino que vale la pena hacer el esfuerzo por el planeta. ¿Ustedes qué opinan? Háganoslo saber a nuestras redes sociales, AIEDMX y bueno, las mías, Ana C-Olvera en Twitter. Regresamos con más en Interfaz. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda atrasar tu reloj 1 hora.
Continuamos en Interfaz, muchas gracias por seguir con nosotros y bueno, ya saben que desde hace algunos viernes estrenamos una sección especial donde analizamos todos los temas con perspectiva de género y ahora en esta sección, en esta ocasión nos acompaña el maestro Oscar Iván Godínez Guzmán. Él es subdirector de investigación y evaluación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Él es especialista y promotor de la política de licencia por paternidad ahí en el Politécnico. Pues qué tema tan importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. No, al contrario, muchas gracias. Platícanos un poco de qué se trata para todas las personas que no saben bien, pues que existe, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe ya por ley un permiso de paternidad que se tiene que dar a aquellos padres, a aquellos hombres que pues tienen un bebé nuevo, digamos. Sí, la política de licencia por paternidad es una figura nueva reconocida en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012. En el Instituto Politécnico Nacional esta prestación la venimos otorgando desde el 18 de junio del 2010. Ya vamos un poquito adelantados. ¿Y en qué consiste? Bueno, es una política de intervención que busca promover la conciliación entre el ámbito de lo laboral, familiar y lo personal, reconociendo que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de participar y las mismas oportunidades en cuanto al cuidado, la crianza de los hijos y las hijas. Esa es básicamente como la noción. Concretamente, ¿qué es? Es una prestación que se le otorga a los varones por 15 días laborales y consecutivos, que se van los papás a estar presentes y a compartir la experiencia de la paternidad en sus casas. Fíjate que hace muy poco vi unos comentarios en Facebook, ya sabes que las redes sociales ahora son un hervidero de opiniones y etcétera, que precisamente hablaban de esto, ¿no? ¿Por qué contratar a una mujer en vez de a un hombre o a un hombre en vez de a una mujer? Y se armaba la discusión ahí de, pues es que los hombres no te van a salir con el pretexto de ya me embaracé, cosas así, los tienes que dejar. Pero en realidad esto, más que un obstáculo, se trata de la participación en la vida familiar de todas las personas. Todas las personas tenemos derecho, como seres humanos, a participar de ambas partes de nuestra vida, ¿no? Así es, hay que partir de un hecho. En este país existe una desigualdad de género y una brecha como tal. Es decir, se sigue reconociendo a las mujeres que siguen siendo las principales responsables del cuidado, la crianza y todo lo que sucede en el hogar. Los hombres seguimos teniendo un papel periférico, ¿no? Seguimos teniendo este papel y se nos reconoce que somos los principales proveedores, que tenemos este rol de mandar, dirigir en casa. Y nuestra participación en el hogar a veces se reconoce como la ayuda, ¿no? Si partimos de ese hecho, hay una desigualdad. Claro. Es cierto, ¿no? En las redes puede influir mucha información, pero mucha de ella va desde el desconocimiento de qué tiene que ver o cuál es el papel de hoy día de los papás en todo esto. Es cierto, en las instituciones se generan también desigualdades y por supuesto si pones en una balanza a quién contratas, a un hombre o una mujer, pues te vas a ir siempre por el hombre. No, porque el hombre muchas veces nos desentendemos de todo lo que sucede en el hogar y no estamos presentes. De ahí la problemática, de ahí del por qué tenemos que reflexionar en torno a este tema y de por qué tenemos que estar involucrados hoy día los hombres y apropiarnos del espacio privado, porque también es nuestro espacio. Claro, esto no solo afecta, digamos, a la mujer o al niño o a la familia, sino afecta principalmente a los hombres que no pueden pues tener este espacio y esta participación porque se les ha renegado, ¿no? Históricamente relegado de este círculo familiar. ¿Cómo afecta a un hombre no poder estar presente en este tipo de situaciones? Nos afecta de muchas maneras. Primero tenemos que entender que la masculinidad es lo que nos determina a nosotros cómo debemos de ser hombres, cómo debemos comportarnos y cómo debemos pensar, ¿no? Si analizamos un poco cómo hemos sido educados, se nos ha dicho que nosotros pues no tenemos que jugar con muñecas, que no tenemos que participar en actividades del hogar, que no tenemos que llorar ni expresar emociones. Todas no tenemos estas que cualidades, cocinar, ni lavar, exacto, si no eres un mandilón, se nos ha educado en cierto modo para ser unos discapacitados emocionales, pero también para estar fuera del espacio privado. ¿Cómo le promueves o cómo le exiges hoy día a los hombres que estén en estos espacios si nunca han sido sus espacios de interacción, ¿no? Estamos porque sabemos que tenemos que proveer, sabemos que tenemos que mandar, que dirigir, que ordenar,
porque ese ha sido nuestro papel como varones en el espacio privado. Pero en el espacio doméstico nos ha costado trabajo estar presentes, involucrarnos, ¿no? Esa es una gran dificultad. Hay otras dificultades que se tienen que analizar desde la propia masculinidad, por ejemplo, en cómo poder expresar emociones. Nos sucede y hemos tenido muchos casos, es que cómo le queremos enseñar a un hombre a involucrarse afectivamente si no sabe reconocer cuáles son sus emociones y cómo está viviendo la paternidad cuando le ponen a un niño o una niña en brazos, ¿no? Claro. Sucede muchas veces que nosotros como varones decimos no, porque no sé ni tocarlo ni cargarlo. Esa es parte de las limitantes que nos estamos perdiendo y que no hemos sabido aprender, ¿no? En este constructo de la masculinidad tradicional. Claro. Y bueno, esta licencia de paternidad de 15 días, pues es un primer paso como para abrirles un espacio en ese ámbito, ¿no? Platícanos cómo lo promueven dentro del Instituto Politécnico Nacional. Sí, mira, el instituto tiene esta prestación del 2010, como lo mencionaba, y a la par tiene una serie de requisitos. El más importante, me parece, y ha sido uno de los logros que se han hecho desde la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, es que tenemos un taller de paternidades. Es decir, si el trabajador quiere acceder a esta prestación, tiene que participar en el taller y aprobarlo además, ¿no? ¿Y qué implica? Bueno, implica que invitamos a los hombres a reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy día este ejercicio de la paternidad. Muchos hombres lo vivimos con miedo, no lo sabemos expresar. Muchos hombres lo viven con gozo, pero también hay muchos hombres que dicen, me da miedo y ¿saben qué? Me voy por los cigarros y no sé si regrese, ¿no? Porque hay todo un proceso, es una coyuntura para los varones de reconocernos de que se está viviendo un proceso distinto, ¿no? Por lo menos como fue con nuestros padres. A lo mejor nuestros padres vivieron un proceso como un poquito más distanciados, como muy fríos, y a lo mejor las generaciones están cambiando y los procesos también han ido evolucionando en ese sentido. Nosotros hemos generado toda una serie de estrategias, conferencias, jornadas, materiales didácticos que nos permiten visibilizar la presencia de los hombres en el espacio doméstico, que ese es el fin. Iván, vamos a hacer una breve pausa y al volver me gustaría que me explicaras un poquito más sobre estos materiales didácticos que nos trajiste. Claro que sí. Hacemos una breve pausa y continuamos con esta interesantísima charla en Interfaz. No se vayan. En 1838, en una procesión, se trasladan los restos mortales del que fue emperador de México, Agustín de Iturbide, a la Catedral Metropolitana. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos en esta sección donde analizamos todos los temas que tienen que ver con la perspectiva de género. Cada viernes tenemos esta sección de la mano con el Instituto Politécnico Nacional y en esta ocasión nos acompaña el maestro Oscar Iván Godínez Guzmán, subdirector de Investigación y Evaluación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, por supuesto, del Poli. Y bueno, antes de irnos al corte, yo le pedía a Iván que nos explicar un poco todos estos materiales didácticos que han desarrollado. Me estaba explicando en el corte que pues estas licencias de paternidad de 15 días de ausencia que se les otorgan a los nuevos padres en el Politécnico desde el 2010, además vienen acompañados de un taller en el cual, pues cuéntanos, ¿qué hacen en ese taller primero, Iván? Bueno, la primera noción que nosotros tenemos es que los varones creen que estar en casa es ayudar, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que se reconoce nuevamente que las mujeres son las responsables del hogar y entonces les estamos ayudando. Claro. También nos dimos cuenta que durante los días de licencia por paternidad los varones se iban, pero no a estar en casa. Se van de vacaciones. Exacto, y pedían sus días de manera parcializada. Es decir, se iban siempre cercano a los puentes y nunca con el fin de estar de manera inmediata al nacimiento de las hijas o los hijos, o en caso de una adopción. ¿Qué hicimos? Pues hemos estado implementando una serie de estrategias. Los materiales que tenemos aquí es como parte de eso, poder visibilizar que es importante que estemos,
¿no? Que aprovechemos los 15 días en responsabilizarnos de lo que nos compete en el hogar y colaborar con la pareja. ¿Por qué? Si consideramos que el proceso de recuperación de las mujeres no es nada fácil, digo, una cesárea no es fácil, un nacimiento natural no es fácil, la recuperación, y si consideramos que los hombres se iban, no estaba funcionando la licencia. Entonces lo que hicimos es requisito obligatorio estar en el taller para reflexionar. ¿Por qué tenemos que estar? ¿Por qué es importante estar en estos espacios? Pero también había una expectativa por parte de los varones. Pensaban que les íbamos a enseñar a cambiar pañales, que no está nada mal, ¿no? Pero cuando van estando en el taller se van dando cuenta que el proceso de reflexión, de reconocimiento con el otro, con la experiencia del otro, es muy importante. Porque hay hombres que tienen miedo, porque hay hombres que no saben qué hacer, porque hay hombres que no se les enseñó inclusive ni a barrer ni a trapear y cosas muy básicas en el hogar. Hoy día sucede que los hombres también dicen, no, yo ya hago. Pero ¿qué está pasando? Los hombres no intervienen en todos los procesos. Un dato que nos deja la encuesta nacional del uso del tiempo nos dice que las mujeres siguen destinando en promedio 3 veces más del tiempo para las actividades del hogar, los hombres no. ¿Por qué? Porque nosotros nada más damos la mamila, pero no preparamos la mamila, no lavamos la mamila, ¿no? No sabemos a qué hora tiene que comer el ¿no? niño. Bueno, no saben a qué hora tiene que comer el niño. Y no, ese es un ejemplo muy básico. Es cierto, los hombres a veces dicen, no sé cambiar pañales. Pues en el proceso vas aprendiendo. Claro. No sé Nadie abrazar. nace sabiendo. Exacto, no sé abrazar, pues en el proceso. Y el taller de paternidad nos ha servido en ese sentido para reconocernos y para invitarles a ejercer una paternidad corresponsable. Hay distintas iniciativas que hablan de paternidades activas, afectivas. Para nosotros es importante direccionar la paternidad desde la corresponsabilidad, porque si no, no funciona. Si no, no invitamos a este reconocimiento del reparto compartido, estas políticas no tienen éxito. Así es. Platícanos un poco más a fondo de qué tratan, qué temas tratan, qué el puntos. Cuento Papá está aquí es un material que se hizo con el objetivo de visibilizar no solamente que estamos en el espacio doméstico, sino que estamos en otras actividades. Cómo coser el traje del Halloween, ahora de Día de Muertos, cómo ir a la escuela, cómo estar en el médico con las vacunas. Son actividades que algunos varones dicen, ay, yo nunca estuve, mi papá no estuvo en esto tampoco, ¿no? Entonces, visibilizar esto es un paso, ¿no? Y lo importante que es además también para los niños, ¿no? Exacto. Y los niños y las niñas los reconocen, ¿no? Cuando papá está en casa. Claro. Por eso la intención de llamar también así el cuento. Tenemos un cinturón de paternidad, el cual es parte de un proyecto de promotoría de los propios politécnicos que asisten al taller, de decir, ahora ya conociste el taller, comparte la experiencia con tus compañeros, de decir que el taller es bueno, puede ayudar en ese sentido, que es una experiencia que no va a pasar nada y sobre todo ayudar a que la resistencia sea menos al interior del instituto, ¿no? Muchos varones creen que porque ya es el segundo o el tercer hijo, pues ya no quieren ir al taller porque ¿qué les vamos a enseñar? Claro. Pues más bien ellos nos enseñan mucho de su experiencia y eso es lo rico del taller también. Muy bien, Iván, ¿cómo pueden, nos estabas diciendo que además de al personal del Politécnico, a quienes les imparten estos talleres y tienen todo este tipo de actividades y difusión de esta concientización, ¿cómo puede la gente externa también contactarlos e involucrarse para saber cómo poder preparar a sus empleados, a su gente de su organización en este aspecto? Si bien el taller de paternidades está dirigido exclusivamente para quien solicita la licencia, ha habido instituciones gubernamentales que nos piden compartir la experiencia. La unidad en ese sentido está abierta para poder compartir la experiencia. Si a alguien le interesa, es solamente contactarse con la unidad de género en www.genero.ipn.mx y con mucho gusto la invitación está abierta. Nuestra población foco es directamente IPN, pero eso no es exclusivo de las personas, del público en general. ¿Y los materiales también se pueden consultar en algún lugar? Sí, están anclados en la página de género, algunos de ellos, y con mucho gusto están a disposición. Perfecto, Iván. Un último consejo para a lo mejor algunos padres que nos están viendo y que dicen, bueno, está interesante, pero no sé bien cómo abordarlo. Sí, aquí lo interesante es podernos cuestionar nosotros como varones cómo hemos aprendido a ser hombres desde un modelo tradicional y cómo ese modelo tradicional está limitándonos para poder vivir una paternidad plena, ¿no? Esa es la idea, en cierto modo. Pero también ser corresponsables en el espacio doméstico.
¿Nos cuesta trabajo a nosotros los varones? Sí, porque no se nos educó para estar ahí. Pero podemos desaprender y volver a aprender unas nuevas formas de vivir la paternidad. Claro, y más que nada, más que verlo como algo que tenemos que sumar, ¿no? Una responsabilidad más, pues es también ejercer un derecho, ¿no? Que una vez que lo viven, estoy segura que cambia su perspectiva. Sí, el principio de igualdad dice que hombres y mujeres tienen que tener los mismos derechos y oportunidades. Apliquémoslos para el espacio doméstico, que es importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván Godínez Guzmán, subdirector de Investigación y Evaluación de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Politécnico, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y bueno, también es viernes de nuestra sección dedicada a las telesecundarias, nuestra sección docentes, un espacio en el que los principales involucrados en este sistema educativo, sobre todo los maestros, pues nos muestran cómo se conforma. Y bueno, ya está con nosotros Alfonso Herrera Peña, él es director de Medios Audiovisuales Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, ustedes ya lo conocen bien. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de estos recursos que tienen los maestros para poder apoyar sus clases mientras están en el aula y en las telesecundarias. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, gracias. Y pues bueno, aquí para platicar un poquito de un repositorio, de materiales audiovisuales que tenemos en el portal de telesecundaria. Antes quisiera iniciar diciendo que las artes en la educación básica son un contenido curricular muy importante. Son un contenido que contribuye a la formación integral de los alumnos y las alumnas del servicio educativo de telesecundaria. Entonces, bueno, pues... no son un complemento, no es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, es esencial. Exactamente. Has dado allí en el clavo en la presencia de las artes, ¿no? No se busca formar profesionales de las artes. Claro. No buscamos con el abordaje de los contenidos de las diferentes disciplinas de artes, pues formar músicos. Como en ninguna otra materia, ¿no? Exactamente. En esta etapa de la educación es más bien pues una, digamos que, introducción a todos los temas para que haya un panorama amplio dentro de los niños. Así es, y bueno, también el enfoque que tiene la enseñanza de las artes es vivencial, ¿no? Entonces, las artes en telesecundaria pues necesitan trabajarse en los espacios del tiempo curricular dedicado para ello. Y pues para eso, en este primer grado, con la implementación de los nuevos materiales educativos, pues bueno, no hay un libro para el alumno, así como tampoco hay un libro específico para el maestro, ¿no? Aquí el maestro, ¿de qué manera lo puede trabajar? Bueno, la forma en que lo puede trabajar es que hay un libro, digamos, general para todos los docentes de escuelas secundarias, en donde aparecen los contenidos curriculares que hay que estudiar, ¿no? Que hay que ver en el aula de telesecundaria. Y estos contenidos curriculares se dividen, ¿no? Cada una de las disciplinas de las artes, en este caso se abordan 4, artes visuales, danza, teatro y música. Entonces aquí los maestros de telesecundaria junto con su grupo tienen que elegir una de las 4 disciplinas. Y para trabajarlas durante el año, estas disciplinas se encuentran divididas en 4 ejes temáticos. Trabajan una durante todo el año. Así es, en este momento estamos viendo aquí, ¿no? Una de las disciplinas, los 4 ejes temáticos, y nosotros tenemos una matriz. Esta matriz que está apareciendo es una matriz
en la que se encuentran organizados por ejes temáticos, aprendizajes esperados y los recursos de lo que disponen los maestros, ¿no? Entonces, en este repositorio hemos puesto un audiovisual, que es un video para el alumno. También hemos puesto materiales de radio. Hemos hecho programas de radio que también nos estamos viendo en este momento. Los materiales de radio tienen una característica particular que es necesario que el docente conozca, ¿no? Por un lado, se abordan las cuestiones conceptuales. En cápsulas breves, ¿no?, de 3-5 minutos, se aborda el contenido conceptual. Después se hacen sugerencias para los maestros. ¿Qué puede hacer el docente para trabajar el contenido en el aula con sus alumnos? De esta forma vivencial, como les decía. Exactamente, ¿no? Y luego les hemos puesto también algunos materiales, por ejemplo, y están todas las disciplinas, pero pensemos, por ejemplo, para música. Si te parece bien, Alfonso, me están diciendo que tenemos ahí un clip pequeñito, lo podemos escuchar para ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Acompañado de la música que te pongo a continuación, observa atentamente lo que más te guste. Ahora, realiza una representación visual a partir de lo que observaste. Recuerda la forma. Bueno, ahí tenemos. Sí, un breve fragmento, ¿no? Esto, por ejemplo, el maestro lo puede llevar al aula. Y ahí en el aula puede trabajar la actividad con sus alumnos, ya sea que él decida utilizar el material o le puede servir como una pauta para poder implementarla en el aula. Buscar su propio... Así es. Su propia forma de Y bueno, el concepto de repositorio es importante que también se tenga claro, porque lo que queremos es que el docente cuente con todos los elementos, con todos los recursos para que pueda trabajarlo en el aula, ¿no? Mencionaba hace un momento lo de música, ¿no? En música, por ejemplo, hay un aprendizaje esperado que dice que los alumnos deben de integrar su propio repertorio musical, ¿no? Y entonces este concepto de repertorio musical pues tiene que ver con diferentes géneros de música. Claro. Entender de qué va, por qué hay diferentes géneros. Entonces, ahí nosotros les hemos puesto en los programas de radio música específica que el maestro puede tener y el alumno también puede tener para conocer que los diferentes lo utilicen estilos en el aula, lo escuchen, el maestro pueda trabajar con ellos, ¿no? Y que los alumnos reconozcan, por ejemplo, el ritmo, ¿no? Y por supuesto el género. ¿De qué va el género? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los ejemplos del género? ¿No? Perfecto, Alfonso. Pues muy importante esta herramienta que tienen los maestros. Para terminar, recuérdanos rápido cómo se accede a ellos. Muy fácil, pues bueno, nuestro portal de telesecundaria, hay 2 secciones. Los maestros pueden entrar a la sección de docentes. En docentes entran a materiales educativos. En materiales educativos se despliega en la parte de abajo una ventana que se llama Matriz de Artes. Y ahí en la Matriz de Artes pueden entrar a las 4 artes. Perfecto, muchísimas gracias, con Alfonso. Mucho gusto. Te esperamos con muchísimo gusto el próximo viernes para seguir platicando de todo esto. Con mucho gusto, aquí estaremos. Hacemos una breve pausa y tenemos más temas en Interfaz. No se vayan. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. Y bueno, si ustedes están tan ávidos de conocimiento como nosotros, siempre queremos recordarles que existe la plataforma México X. Es una plataforma que tiene una gran cantidad de cursos completamente gratuitos y que además están diseñados por algunas de las instituciones más importantes de nuestro país en materia educativa. También existen cursos, por ejemplo,
de perspectiva de género con mujeres, de una gran cantidad de cosas. Los invitamos siempre a que consulten esta página. Ahí se ofrecen cursos que se llaman MOOCs masivos, abiertos en línea, completamente gratuitos. Y hoy para hablar de un MOOC en especial, y bueno, por supuesto, participamos ahí nosotros, la Dirección General de Televisión Educativa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Flavio Arturo Sánchez, él es director de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual y vamos a hablar de un MOOC muy interesante y que además promete, pues, no hacernos llorar. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Interfaz. Buenos días. Aritmética vamos a aprender, pero sin lágrimas, sin dolor. Sin lágrimas. El objetivo es que no haya lágrimas. Cuéntanos, ¿cómo lograron diseñar este MOOC para que no haya sufrimiento en el aprendizaje de la aritmética? Bueno, es parte de una estrategia que tenemos en el Politécnico que se llama Estrategia Aula 4.0, que es llevar la tecnología al aula, a las modalidades presenciales, de forma que se pueda tener una combinación entre lo que se ve en el aula y en medios virtuales, ¿no? Okay. Por ejemplo, a todos nuestros alumnos de primer semestre de vocacional este año, también ya les preparamos una serie de materiales que van en paralelo. Pero, en particular, siempre la cuestión de las matemáticas es un tema que a algunas personas los hace llorar o las hace llorar y no tiene por qué ser así. En realidad las matemáticas pueden ser divertidas, pueden ser fáciles de aprender y detectamos que hay un tema con nuestros alumnos de nuevo ingreso y por eso es que se buscó diseñar este material que fuera accesible para ellos, que fuera interactivo, y que pudiera ayudarlos a ponerse al corriente si tuvieran algunas lagunas en lo que necesitan para sus cursos ya normales, ¿no? Claro, sobre todo son interesantísimas y muy apasionantes las matemáticas, ¿no? ¿Qué es lo que van a poder ver las personas que pues decidan tomar este MOOC de aritmética sin lágrimas? Bueno, lo que van a ver, como ustedes pueden ver, son una serie de materiales que van a ir guiados por una chica. Para empezar, eso es un tema, no tener a alguien que a lo mejor ves como una persona grande con una figura de autoridad, así el maestro muy serio, como a veces somos los maestros, sino alguien más cercano a ellos que les vaya explicando algunas cosas, a lo mejor en su lenguaje, incluso desde las mismas unidades, desde el mismo nombre del MOOC, se busca que tenga un nombre diferente. Las unidades temáticas, por ejemplo, tenemos los números tus mejores amigos, una nueva operación, el secreto de los primos, la incógnita desenmascarada. ¿Okay? Entonces, el tema es buscar que la gente tome las matemáticas desde un punto de vista más agradable. No tienen por qué ser difíciles. Muchas veces esa preconcepción que uno tiene de que las matemáticas son difíciles, que solo los inteligentes las entienden, es que nos ponemos una barrera de inicio y no le entramos a lo mejor como debe de ser. Entonces el chiste aquí es quitar esos mitos, que podamos estar más cerca de los jóvenes de alguna forma y que puedan aprender, porque todos podemos aprender, todos tenemos la capacidad de poder aprender este tipo de cosas y que les pueda servir para la vida. Nos platicabas, doctor, que aunque pues se recomienda para todos aquellos alumnos del Poli que han tenido alguna dificultad con las matemáticas o con la aritmética, también está abierto para todo el público. Platícanos un poco más, ¿a quién está dirigido? ¿Quién podría tomar? De hecho, está abierto para el público en general, incluso cualquier persona que quiera reforzar sus conocimientos en la cuestión aritmética lo puede tomar. Nosotros hemos estado haciendo difusión también con las secundarias, con las secundarias técnicas, por ejemplo, para los jóvenes que a lo mejor están por terminar sus estudios, que les pudieran servir también para complementar, prepararse para sus exámenes de admisión, por ejemplo, les puede servir. Pero de las estadísticas que hace rato estábamos platicando aquí con Norman de México X, tenemos incluso un buen porcentaje de gente ya de 24, 25 años que está inscribiéndose al MOOC. Entonces, bueno, pues es interesante, yo creo que para todos poder conocer un poco más. Además, por otro lado, algo que es interesante y yo creo que importante es que esta cuestión de las habilidades matemáticas, y no solo las matemáticas, sino en ciencia, en tecnología, en ingeniería, son habilidades, las llamadas STEM, son muy importantes ahora en el mundo de la industria, como se conoce ahora, la industria 4.0.
Y pues nuestro objetivo también es ese, como parte de la estrategia que nosotros tenemos en el Politécnico. Cómo ir llevando a los jóvenes ahorita desde edades lo más temprano que se pueda, hasta el momento en que egresen en algunos años, pues sigamos siendo, porque el Politécnico de por sí somos famosos por esta cuestión de las matemáticas y la ingeniería, ¿no? Pero sigamos manteniendo ese nivel y esa calidad educativa que nos caracteriza. Claro, escuchaba pues una frase que es muy impactante, que decía, bueno, somos absolutamente dependientes en estos momentos de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, sin embargo, sabemos muy poco o casi nada respecto a ellas, de lo que hay detrás de ellas, y eso podría ser una fórmula fatal para la humanidad, ¿no? Así que es muy importante entender matemáticas, no es por asustarlos, pero es para poner en perspectiva lo importante que puede ser esto. Doctor, pues cuéntanos, me decías que ya llevaban algo así como 10,000 inscritos. Llevamos como 10,500 más o menos. Fantástico. ¿Cómo se pueden inscribir a los que estén interesados ahorita que nos están viendo? Sí, por la plataforma México X, que es www.mexicox.gov.mx. También hay una liga desde la página del Polivirtual, www.polivirtual.ipn.mx, que los manda a la página de México X. Tienen que llenar solamente sus datos, cumplir con las actividades que tiene el MOOC, y al final, si pasan con más de 8, se les da una constancia de que el Politécnico avala que conocen de aritmética. Perfecto. Yo creo que se lo va a hacer muy contento a muchos jóvenes también, ¿no? Sí, claro que sí. Pues doctor, muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros de este MOOC. Espero que no sea la última vez que nos acompañe aquí en el estudio para hablar de este y muchos más temas. Y pues siempre la invitación abierta a que visiten México X cuando terminen. ¿Por qué no que venga alguien con su certificado de Politécnico? Sí, no, incluso, bueno, gracias por la invitación. Nosotros, de hecho, tenemos, ya hemos hecho 10 MOOCs con México X, ya más cuestiones más avanzadas, ¿no? De programación, de biología. Incluso ahorita que estaba el subdirector de la Unidad Politécnica con Perspectiva de Género, se está preparando uno para ellos que se va a llamar Ni Machos ni Malvadas. Perfecto. Además. Pues ahí lo dejamos en suspenso. En suspenso. Una breve pausa y regresamos a más temas en Interfaz. En 1965, los Beatles acuden al Palacio de Buckingham para recibir de la reina Isabel II la medalla de miembros de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música inglesa. En 1863 se crea el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En Interfaz nos encanta viajar por el mundo y lo hacemos nada más y nada menos que gracias a la experiencia de estudiantes y por supuesto de maestros que han tenido y muchos profesionales que han tenido la oportunidad de realizar estudios o una salida académica o profesional en otra parte del mundo. Y bueno, hoy nos enlazamos con Claudia Elizabeth Álvarez Tapia de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Ella se fue a Francia, a la Universidad de La Rochelle, en el suroeste del país, y gracias al programa de movilidad internacional estudiantil Mexprotec. Muy buenos días, muchísimas gracias por ayudarnos a viajar hasta Francia contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Platícanos, ¿cómo es que lograste conseguir esta beca, esta oportunidad? Pues mire, el proceso comenzó un año antes, fue una preparación intensa de cursos de francés. Cada cierto periodo se fue haciendo un examen para ver los conocimientos que habíamos adquirido en francés, y tras eso hicimos el TCEF, que era una prueba previa a la entrevista con un grupo de personas franco-mexicanas. Ahí pues fue exponer nuestros conocimientos, hablarles del caso que nos ponían, nuestra experiencia, nuestras motivaciones y bueno, toda clase de preguntas que ellos nos hicieran.
y bueno, tras eso, un año después aproximadamente recibimos los resultados. Claudia, ¿qué es lo que tú estudias en la Universidad Tecnológica de Querétaro y por qué escogiste Francia y específicamente la Universidad de La Rochelle? Yo estudié un TCU en Mercadotecnia. Después de eso, bueno, como en el mes de mayo nos dieron una lista de licencias a las que nosotros como mexicanos podíamos acceder, teníamos que escoger 3. Entonces la de la Universidad de La Rochelle fue mi primera opción porque era el marketing, pero marketing digital, y era algo que yo, para mí, es algo que en nuestro país como que todavía no se ve tanto y que necesitamos y que yo creo que va a ayudar a desarrollar las empresas. Entonces dije, bueno, yo quiero desarrollarme en esto y esto es a lo que me quiero dedicar, y dije, bueno, voy a elegir esta primera opción, no sé cuál me van a dar, pero pues eso fue lo que me motivó básicamente. Y una vez que lograste pues tu cometido, además tu primera opción, cuéntanos pues cuáles son las principales diferencias y similitudes que encontraste entre la universidad a la que fuiste allá en Francia y la universidad en la que tú estudias aquí en México. Bueno, pues en Francia estudiábamos aproximadamente de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nuestros horarios eran diferentes, cada semana cambiaban, y puede que en algún momento tuviéramos una materia 2 semanas seguidas y después dejáramos de tenerla un mes, y así, o sea, no era como un horario corrido, pero al final tuvimos todas las asignaturas que había en el programa. Esa fue una de las mayores diferencias, ¿no? Los jueves, en este caso, salíamos al mediodía y podíamos tener la oportunidad de practicar alguna actividad deportiva o cultural. Y ¿qué más? Me llamó también mucho la atención que, bueno, aquí en México yo me doy cuenta que cuando los profesores nos asignan tiempo para que nosotros trabajemos en autonomía, a veces decimos, no, pues lo hago en mi casa, y no avanzamos al proyecto que nos dejaron. Y allá era todos de que mis compañeros, y bueno, yo también, nos ponemos a trabajar en ese proyecto, y el tiempo que nos asignaban para eso realmente lo ocupábamos. Entonces, la mayoría de las veces no teníamos tarea en nuestra casa, lo cual era muy favorable, aunque bueno, uno como extranjero obviamente creo que se tiene que poner un poco más las pilas y ponerse pues a estudiar y a repasar, porque además de que vas con un idioma nuevo que no es lo tuyo, pues también yo sentía que a veces estaba un poquito más como adentrados en el tema ellos que yo, entonces a veces pues eso me casó un poquito. Claro, pues vaya experiencia. Cuéntanos un poco más, además de la parte personal, porque este tipo de intercambios, de oportunidades de movilidad académica, no solamente nos hacen crecer en el ámbito académico y profesional, sino muchísimo en el tema personal. ¿A ti cómo te hizo crecer como persona? Bueno, yo siento que me dio más confianza en mí misma esta oportunidad. También me abrió perspectivas tanto personales como profesionales diferentes, y algo de lo mejor que yo me traigo de allá es la experiencia de haber conocido a grandes personas que me han enseñado mucho, a personas de todas partes del mundo, porque realmente la universidad en la que estaba acogía a estudiantes de muchas nacionalidades, entonces era interactuar con muchos en otros idiomas a veces, pero bueno, teniendo como base el francés, y es de verdad muy enriquecedor personalmente. Claudia, pues sin duda alguna, muchísimas gracias por habernos llevado a viajar por Francia y por La Rochelle a través de tu experiencia. Un último consejo que le pudieras dar a todos esos jóvenes que aún no se han animado y pues que dudan de si hacerlo o no, de si esforzarse lo suficiente para poder acceder a este tipo de oportunidades. Pues yo creo que a pesar de todo lo que tengas que esforzarte en el camino hasta lograrlo, siempre va a valer la pena. Es algo de verdad muy enriquecedor que te va a traer una satisfacción enorme, y pues que no dejen de insistir, de persistir y de luchar por sus sueños. Siempre se puede. Claudia Elizabeth Álvarez Tapia, te agradecemos muchísimo, te deseamos muchísimo éxito en tus siguientes proyectos. Estamos seguros que así como conseguiste esto, vas a conseguir todo lo que te propongas. Y bueno, esperamos que muy pronto estemos en contacto para hablar de más proyectos en los que estás participando. Un fuerte abrazo hasta Querétaro. Gracias. Esperemos que sí. Hasta luego. Si a ustedes les gustan todas estas experiencias, estamos recibiendo un comentario en Twitter
de uno de nuestros televidentes. Él es Anteditio Rodríguez. Dice que le encanta la sección en la que pues hablamos de los intercambios académicos de mexicanos y mexicanas en el extranjero. Si a ustedes les gusta esta sección u otra sección de Interfaz, platíquenoslo a través de las redes sociales, o si ustedes tuvieron oportunidad de ir a un intercambio y quieren contar su experiencia, también contáctenos a IEDMX. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, una interesante entrevista. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj una hora. Pues seguimos con interesantísimas charlas y hoy estamos muy felices de que nos acompañe en el estudio Marina Núñez Vestalova. Ella es directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura y hoy vamos a hablar sobre una feria del libro. Nos encantan las ferias del libro en México. La verdad es que pues se realizan muchas de un gran prestigio a nivel nacional e internacional, pero algo que es muy importante es también pues analizar y ver toda la oferta que hay para los niños y los jóvenes en materia de publicaciones, y se acerca la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por recibirnos. Buenos días. Platícanos sobre esta feria, cuándo pues se inaugura, cuáles son los invitados especiales, dónde va a ser, qué es lo que vamos a poder encontrar ahí. Pues mira, esta es la feria número 38, FILIG. Es una feria temática dedicada a niños y jóvenes, como ya dijiste. Es quizá la feria más grande y más importante que hay en Iberoamérica en ese género. Y es una feria además muy querida aquí por el sector editorial porque ha permitido el desarrollo no solo de la industria editorial infantil, sino de todos los profesionales del libro que están alrededor de ella. Ilustradores, promotores culturales, editores, por supuesto. Ha sido una feria detonante de una industria que ahora pues internacionalmente es muy reconocida. Esta feria comienza el 9 de noviembre, termina el 19. Desde hace 3 años estamos en el Parque Bicentenario, que está a 100 metros del Metro Refinería. Es un lugar magnífico, ocupamos alrededor de 5 hectáreas. Y lo que hacemos es montar más de 300 carpas, la gran mayoría de ellas con oferta editorial. Todos los libros infantiles y juveniles que se venden en México y en buena parte de América Latina van a estar en FILIG. Todos. Son alrededor de 1.300 sellos editoriales. Wow. Y alrededor de los libros, además, hay toda una programación cultural y de animación a la lectura y de fomento a la lectura que estamos ofreciendo. Hay visitas guiadas especiales para escolares, para niños de primaria y secundaria. Ahora llevamos ya registrados alrededor de 42,000, que es muchísimo. Vamos a tener como 2.500 actividades en talleres. Tenemos talleres de todo tipo, desde bebetecas hasta talleres para profesores, para padres, para adultos mayores. La idea es que haya una oferta que cubra los distintos sectores pues de la población y que además son quienes acompañan a los niños a este tipo de eventos. Tenemos además un programa de profesionales muy fuerte. Este año se cumplen 20 años del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura y vamos a traer a 100 profesionales de distintos países, de una buena parte de Latinoamérica, pero también de Francia, de Holanda, de Japón. Es decir, vamos a tener gente además que ha sido toral en ciertos proyectos sociales. Traemos a quien llevó bibliotecas a las favelas en Brasil, traemos a la persona que inventó el Kamishibai, que es un teatro ambulante de papel que es de origen japonés. Traemos también a especialistas que hablan sobre temas además complejos a públicos infantiles y a padres, como son la violencia familiar, los feminicidios, las cuestiones de identidad y género. Tenemos también un programa muy grande alrededor de construcción de paz,
de armonización y de reconciliación. Y esto además nos ha sido posible porque tenemos como invitados a 3 países. Son los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, junto con México, que son Chile, Perú y Colombia. Cada uno trae una programación muy, muy amplia. Y además tenemos como estado invitado, que es una tradición que hemos seguido desde hace 4 años, al estado de Sinaloa. Y el estado de Sinaloa, además, que ahora hemos escuchado últimamente solo desgracias del territorio y en efecto están pasando muchas cosas complicadas, pero tiene un gran desarrollo cultural, trabaja muy bien el fomento a la lectura y se va a enfocar además en lenguas nacionales de su territorio, en lenguas indígenas nacionales. Entonces, creo que tenemos un programa muy completo que además está poniendo mucho énfasis en la inclusión, en las emociones y en lo que es hacer comunidad. Pues Marina, yo ya estoy emocionadísima de todo esto que nos acabas de contar. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre organizar una feria del libro para adultos y una feria del libro enfocada a jóvenes y niños? Y cómo esta feria, con tanta trayectoria y tan consolidada, pues ayuda a una de las labores más difíciles y más fundamentales que tenemos todos los mexicanos y en toda Latinoamérica, que es introducir a los niños al mundo de la lectura desde una edad temprana, desde los inicios de su vida. Pues mira, partimos de la idea de que un niño lector seguramente será un adulto lector, que un niño pues es finalmente el reflejo y el futuro de una sociedad y es una joya que hay que cuidar. Y hay que darle, más allá de las seguridades propias que tendría que darle una familia, que tendría que darle un entorno social y económico, culturalmente es un niño que absorbe, es alguien que absorbe muchísimo. Entonces, le estamos dando las bases para un futuro acercamiento a la cultura, para un futuro acercamiento a la lectura. Y las bases no son solamente ponerle un libro de frente y ayudarle a leer y que empiece a repetir lo que está escrito, ¿no? Leer un cuento está muy bien, porque también es una relación que se arma entre quien le lee el cuento y el niño. También hay un objeto que comienza a conocer, que es un libro, pero también alrededor del libro hay otras cosas y lo que queremos que vea es que el libro es solo un pretexto para la diversión, hay otras cosas alrededor. A partir de los libros se hace música, se hace pintura, se hace ilustración, se hace teatro, se hace danza, es decir, los libros son contenedores de historias, son contenedores de información, a partir de lo cual se pueden hacer mucho más cosas donde él también puede ser partícipe. Y bueno, hacer una feria del libro alrededor de los niños comparada con una feria de adultos, quizás sea, no quiero decirte que un poco más complejo, pero sí está más restringido. Es decir, tu oferta editorial es mucho más pequeña, tienes que tener mucho cuidado con la programación que haces. Y la cuestión es que sí tienes que pensar no solo en los niños, sino en todos aquellos que rodean a los niños. Es un reto completamente diferente. Rápidamente, la página donde podemos consultar todos los detalles. Es filig.gov.mx. Si ustedes ponen en el buscador Filig 38 ya les va a aparecer. Ahí está toda una agenda, pueden armar su día en la Filig. Créanme que vale la pena. Es un lugar donde pueden llevar comida, bicicletas, patinetas, hacer un día agradable en familia. Pues ahí estaremos, Marina, del 9 al 19 de noviembre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted. Una pausa y regresamos al final de Interfaz. Ya estamos casi terminando esta emisión de Interfaz, listos para irnos al fin de semana, pero si todavía no tienen planes, aquí les tenemos interesantes recomendaciones culturales. Prepárate para el último fin de semana de octubre y festeja con una de las celebraciones más importantes para los mexicanos con esta serie de recomendaciones que tenemos preparadas para ti. Con el motivo de conmemorar la fecha en la que los vivos se encuentran con los muertos, festeja una de las tradiciones más importantes del país, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre.
Sin embargo, este 27 y 28 de octubre podrás visitar los cráneos gigantes que se encuentran en Reforma. Mexicráneos es una exposición del equipo Locos por el Arte, conformada por 54 obras que buscan plasmar la riqueza cultural de México a través de la intervención de diferentes artistas que tienen como objetivo exponer diversas técnicas y estilos. Durante el recorrido del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de La Palma, también podrás demostrar tus habilidades artísticas decorando uno de los enormes cráneos. Una de las leyendas más representativas de esta fecha es la de La Llorona, mujer condenada a llorar por toda la eternidad por los hijos que asesinó. Este relato ha sido representado por los últimos 25 años en el embarcadero Cuemanco de Xochimilco, y como ya es tradición, los espectadores podrán disfrutar de una obra que une la danza, teatro, música, canto y por primera vez videomapping. Este performance busca conservar y resaltar la historia y cultura de nuestro país, además de conmemorar a los que ya no están. Ponte de acuerdo con toda la familia y este sábado 27 asiste a la tercera edición del Desfile del Día de Muertos, evento que a través de los colores, sonidos, olores y actividades le dan vida a esta celebración ancestral. Durante este recorrido, carros alegóricos, inflables, marionetas y catrinas gigantes toman las calles de la Ciudad de México para revivir la travesía que hicieron los antiguos mexicanos hasta nuestros tiempos. Por esta ocasión, también te recomendamos ir lo más cómodo posible, porque el recorrido parte de la Estela de Luz y termina en la plancha del Zócalo capitalino, donde podrás ser testigo de la mega ofrenda. Si quieres festejar el Día de Muertos en un museo, te recomendamos visitar el antiguo Colegio de San Ildefonso, recinto histórico y cultural que está preparando una amplia serie de actividades que invitan a resaltar y conocer sobre la expresión del folclore mexicano. Entre ellas, no te puedes perder la apertura del altar de muertos, donde se ofrecerá a los visitantes una charla introductoria sobre la preparación tradicional del mole y una degustación de platillos típicos hechos con este manjar. La celebración del Día de Muertos es una de las festividades más populares porque refleja parte importante de nuestro patrimonio cultural e identidad social. Si realizas alguna de estas actividades, no olvides que puedes mandarnos tus comentarios y tus fotos a nuestras redes sociales. Pues llegó el turno nada más y nada menos que de Javier Aranda. Nos trae una recomendación. Vamos a platicar de un libro que yo creo que, pues, no sé cómo llamarlo, Javier. A mí me emociona mucho que lo hayas traído. Es uno de esos libros que no puedes olvidar nunca. Te enamora para siempre. Se lleva una parte de tu corazón. Pues es cierto, has tocado, digamos, el corazón del asunto, y es que los libros que te emocionan a través de los años, son los que realmente tienen una historia que contar. Este libro, cuando apareció hace 30 años, provocó una reacción en contra muy fuerte de un grupo de intelectuales, de escritores profesionales, de académicos, pues decían que era una novela light. Se escribieron artículos en la revista Vuelta de Octavio Paz en contra de la literatura light, se la tachó de novela rosa, pero si tú ves a 30 años de distancia, ves otras piezas que se fueron acomodando. Así como provocó un rechazo muy fuerte al principio, en ese círculo, porque a nivel lector común, todo el mundo lo compró. Como agua para chocolate, te digo, provocó esa reacción en contra de un selecto grupo de intelectuales, pero 2 años después de su salida, se publica un texto inédito de Ítalo Calvino, que es un santo patrono de los cultos y de los lectores comunes, porque era un escritor genial, y publica ese libro que se llama 6 tesis sobre el próximo milenio. Y la primera tesis de ese libro nos habla de la levedad, de la ligereza, y nos dice que debemos quitarle peso a la literatura, lo pesado, lo marmóreo, el bronce que no nos deja avanzar.
él apuesta precisamente por una literatura que conecte más fácilmente con todos. ¿Por qué ponerle obstáculos al otro para que conozca una historia? Claro. Después de ese libro de Ítalo Calvino, así como la espuma cuando le bajas la temperatura a la leche desciende, ya no se hace espuma, las críticas bajaron, porque lo había dicho uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Esto nos lleva a pensar que muchas veces nos dejamos llevar por lo que dicen, por lo que recomiendan, y nos olvidamos que los libros que valen la pena nos deben provocar emociones. Me gustó mucho cómo empezaste, porque es un libro que te emocionó entonces y que te sigue emocionando. Y pues obviamente no eres la única persona que le ocurre eso. Después de 30 años se hizo, ¿te acuerdas?, una película muy exitosa con cero presupuesto, pero con un público muy, muy fuerte. Y recientemente me enteré que se va a llevar a Broadway. Wow. Esos señores que hacen dinero nada más con musicales, cacharon la historia, ya tenían algunos años con ella, un par de años, la vieron y dijeron, este es tema para un musical. Qué fabulosa noticia, Javier. Vamos a hacer una breve pausa para que regresando pues nos cuentes más sobre esta noticia. Claro que sí. Y pues para que todos quienes no han leído Como agua para chocolate lo hagan ahorita mismo, vayan corriendo a la librería y lo hagan este fin de semana para que estén listos para Broadway. Una pausa y regresamos con Javier Aranda, no se vayan. En 1892 nace Nabor Bolaños, revolucionario y educador, quien en 1927 definió las bases para la creación del Instituto Politécnico Nacional. La madrugada del domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Recuerda trazar tu reloj 1 hora. En 1842 se hace cargo de la presidencia el general Nicolás Bravo, ante la renuncia de Antonio López de Santa Anna. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, estamos platicando con Javier Aranda. Hoy nos trajo Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y bueno, pensamos que nada más íbamos a resaborear esta exquisita novela que a muchísimas generaciones nos ha llenado de ilusión a lo largo de estos años, pero además nos vienes con una noticia que se la van a llevar a Broadway, Javier. Cuéntanos se la más. llevan a Broadway. No puedo decir el nombre de los músicos, pero puedo decir que los he escuchado a capela y acompañados y son magníficos. Wow. Es realmente, yo creo que una producción muy fuerte. Los señores de Broadway ven historias posibles para sus musicales y no hacen la caridad. No van por el mundo diciendo, vamos a apoyar a esto. No. Ellos ven algo que va a ser negocio, algo que va a ser un éxito porque conecta, y ya vieron que ha conectado de muchas maneras para llevárselo. Pero eso no es lo único que va a ocurrir. Me enteré también que también en cuestión de meses se va a hacer una serie internacional de esta novela. No es una serie para México, es una serie internacional que van a poder ver los rusos, que fueron de los primeros traductores de Como agua para chocolate en pasta dura. Tú sabes que la pasta dura ya es otro precio, etcétera, sí. Pero desde el primer año lo tradujeron en pasta dura y empezó a crecer en todos los países. A mí me sorprende porque me hace pensar que cuando hay una buena historia, esa historia la puedes llevar a una cosa, la puedes llevar a otra, porque hay algo que contar. Claro. Y después también de la serie para televisión, pues van a hacer una coreografía de ballet en Londres. Wow. Esa propuesta también está caminando. Me da mucho gusto porque pues, nos hace ver que hay otras cosas de ese México que tenemos. Si tú te das cuenta, pues es una novela de la época revolucionaria. Ya tenemos a nuestros grandes escritores revolucionarios, Martín Luis Guzmán, por ejemplo, pero tenemos esta otra extemporánea que abreva en la revolución para contarnos una historia de amor, o varias que se cruzan por ahí, que es como muy fácil de leer, que no tiene la gran construcción verbal, por ejemplo, de este señor
que te acabo de mencionar ahorita, Martín Luis Guzmán, que es genial, es el escritor por excelencia de México, pero nos cuenta una historia muy interesante. Es una historia donde se entreteje la cocina. Ahora que los chavos quieren comer comida rápida y que casi no entran a la cocina, pues les llama la atención la forma en cómo va entrelazando Laura Esquivel la historia y la comida, y nos cuenta recetas que seguramente muchas personas conocen, pero las arma de tal modo que tú con asombro las sigues viendo y dices, bueno, efectivamente yo vi que hacían las torrejas así. Sí. ¿No? Entonces tiene mucho de hecho genio. se ha vuelto inspiración, ¿no? Para chefs, para... No, bueno, a Laura la han invitado a festivales gastronómicos internacionales de primer nivel, justamente por la novela. ¿Sí? Entonces movió mucho, y yo he hablado con algunos chefs que están clavados en esto desde hace mucho tiempo, y dicen que ella puso otra vez la cocina mexicana en el centro. Eso es completamente cierto. Pues ellos lo dicen también. Yo no dudaría que a raíz de esta novela, después la película que se hizo, etcétera, fue que pues se logró hacer el camino para que la cocina mexicana se considerara patrimonio de la humanidad, ¿no? No, pues puso muchas cartas en la mesa, irrefutables además, porque tiene muchísimos lectores que validan todo lo que la señora escribió. Y tiene otra virtud, pues ella ha sido guionista de televisión, de cine, así es que su novela tiene como muchos cuadros vivos, que muchas imágenes que las puedes jalar, impregnarte en la memoria o llevarlas a la televisión o al teatro. Claro. Pues Javier, qué exquisitez de recomendación, de novela y de estas noticias que nos das. ¿Hay alguna forma? Estoy segura de que tú vas a estar muy pendiente de las novedades de estos proyectos y seguramente podrás mantener informados a todos tus cientos de millones de fans y followers en las redes sociales. Que tengas voz de profe. No, por favor, si eres nuestro influencer aquí. No, por supuesto, es un fenómeno editorial, es un fenómeno cultural que me interesa mucho, por supuesto, y le voy a dar seguimiento y voy a compartir las cosas como las he compartido ahora, que es una primicia que seguramente no tienen muchos, con el público que nos sigue. Perfecto, pues a seguir a Javier para que nos cuente de todo esto en sus redes sociales, en Cuenta Conmigo y pues cada viernes aquí en Interfaz, querido Javier. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron esta semana en Interfaz. Les agradecemos mucho siempre su atención, los invitamos a que se comuniquen con nosotros también a través de las redes sociales, puede ser a través de Javier o en AIEDMX, Ana C-Olvera, yo en Twitter. Y pues sigan todos nuestros contenidos de la Agencia Informativa de Educación de México y por supuesto Televisión Educativa. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.